Vamos a conversar un poco más sobre la propuesta de reforma electoral que está sobre la mesa, con las ideas que ha lanzado la presidenta Claudia Sheinbaum, con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Y le agradezco mucho a Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Alfonso? Gusto saludarte. Muchas gracias, Pascal. Muy agradecido por esta oportunidad. Oye, Alfonso, pues pareciera ser esta, más allá de cómo resulte al final, pues la primera iniciativa o el primer intento de reforma electoral en los últimos 60 años que se hace de manera pues exclusiva desde el gobierno y el partido del gobierno. ¿Por qué es así, Alfonso? Bueno, yo creo que todavía falta que se desarrollen las mesas de trabajo, se convoquen a actores de la sociedad civil, a la academia, a los especialistas. Creo que ha quedado perfectamente claro la gran voluntad y la disposición absoluta de la presidenta de la República para hacer un diálogo nacional muy intenso, muy profundo y encontrar las mejores soluciones. Tenemos 5 principios básicos. Uno de ellos es garantizar la representación de las minorías. Creo que la pluralidad es algo fundamental en la convivencia de nuestro país. Esa tiene que estar expresada en las cámaras del Congreso de la Unión. Entonces, para esto, pues hay distintos métodos, mecanismos. Creo que vamos a encontrar la mejor fórmula para lograr este principio de representación tanto de mayorías como de minorías. En segundo lugar, pues tenemos el otro principio que es fundamental y por el que hemos luchado muchísimo, que es la independencia, el profesionalismo, la capacidad técnica, todo el alcance del órgano electoral como árbitro y organizador de los procesos de elecciones y de consultas. Creo que este es otro principio que tenemos que destacar. En tercer lugar, hacernos cargo también de que tenemos un sistema de financiamiento muy caro, quizá el más caro de América Latina, garantizar que haya recursos públicos para el desarrollo de las campañas, quizá los gastos ordinarios de los partidos tengan que atenuarse con mucha profundidad. Y lo más importante, creo yo, es, tú recuerdas, hicimos una reforma constitucional para determinar la prisión preventiva oficiosa en materia de fraude, de compra de votos que tanto nos lastimó. Yo creo que esta tiene que garantizarse, erradicar esta práctica de manera total y absoluta. Y lo más claro, inmediato, es separar el poder político del poder del crimen, que es una de las Uh cosas -huh. más negativas y nefastas que hemos encontrado en los últimos tiempos. Entonces yo creo que estos principios básicos nos ayudan a encontrar un gran diálogo, un gran acuerdo. Ya llegará la iniciativa al Congreso de la Unión, a las cámaras, y tendremos la posibilidad de convocar a parlamentos abiertos a una discusión muy profunda. A ver, revisando esos puntos que has puesto sobre la mesa para la discusión, ¿no atenta contra garantizar la representación de las minorías la idea de eliminar los plurinominales? No, yo creo que eso tendrá que ser parte del debate, la discusión, quizás solamente plurinominales en alguna de las cámaras. Me parece que el Senado pues es una representación de las entidades federativas, la composición de la gente que llega al Senado por haber conquistado el triunfo en las urnas, y la representación minoritaria me parece a mí que pudiera eh, establecerse como un criterio básico. Todos recordamos que la lista en el Senado pues fue una concesión pues sin un fundamento político democrático necesario. Ya había una representación donde los dos primeros que ganaban ocupaban los escaños en esta Cámara. Habría una representación de la minoría al que sacaba el segundo lugar. Entonces yo creo que también ahí tenemos que definir con claridad cómo se Uh componen -huh. las cámaras,
y además hay una experiencia notable donde pueden caber perfectamente distintos componentes que nos garanticen por sobre todas las cosas la representación de las minorías. Esto creo yo que es parte del debate, es parte de la discusión de los acuerdos que tenemos que sacar entre todos. Me parece a mí que la posición y la disposición de la para construir un gran acuerdo Ujú. nacional. Alfonso, me queda un minuto en este bloque, luego te pediría que te quedes con nosotros, pero nada más para agotar el tema de la representación de las minorías. Recuérdame, ¿qué no estuvo de acuerdo el PRD, del que entonces eran parte, quienes hoy son de Morena, no estuvo de acuerdo con la lista nacional del Senado? Pues sí, yo creo que sí, pero fue una circunstancia ya extraordinaria, muy poco clara, y creo que pues no tiene mucho sentido. Lo estoy diciendo a título personal, me Ajá, parece a mí que ahí no tiene mucho sentido una representación como la que en estos momentos existe. sí. Es parte de los debates, de las discusiones, pero sí necesitamos un financiamiento mucho más barato, Ujú. más adecuado a las propias circunstancias del país. Tenemos elecciones y partidos muy caros, eso tiene que suprimirse, pero déjame apuntar solamente una cosa, Sí, ¿me creo permite que, hacer una pausa, Alfonso, y regresamos para seguir platicando contigo? claro que sí, muchas gracias. Volvemos en un momento. Soy Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que me haya esperado para que sigamos platicando sobre la propuesta de reforma electoral que ha hecho el gobierno federal. Alfonso, varios de los puntos que mencionaste me parecen sumamente interesantes, que vale la pena profundizar en ellos. Voy a irme al último de ellos, que es separar el poder político del poder del crimen. Evidentemente esto es un problema muy serio. ¿Qué es lo que podría hacerse? ¿De qué manera podría evitarse, por ejemplo, que los grupos criminales elijan desde antes de que la gente vaya a votar cuál es el candidato que ellos apoyan y presionen a los demás candidatos para bajarse de la contienda mediante amenazas e incluso mediante agresiones físicas? Bueno, yo creo que una parte tiene que ver con la reducción del financiamiento a los partidos, reducir de manera sensible el costo de las campañas electorales, pero también está la fiscalización. Yo creo que el tema de la fiscalización de los dineros en la política sigue siendo todavía muy limitado, muy acotado. Entonces tiene que haber una coordinación mucho más estrecha entre la UIF, entre la Fiscalía, entre todas las autoridades y las instancias de judicial para garantizar que se rompa de tajo esta simbiosis que nos ha perjudicado muchísimo y que en algunos lugares prácticamente no solamente genera terror, sino genera un horror que pone en peligro la democracia y la convivencia. Creo que este es un punto fundamental. Pero también yo lo que quiero señalar es que sería un error limitarnos a un debate nacional sobre pluris sí o pluris no, cuando lo que necesitamos es una transformación integral del sistema político mexicano. Ya la doctora Claudia envió iniciativas en materia de no reelección, de no nepotismo. Necesitamos completar esta primera trilogía erradicación nacional, es una prerrogativa y de los gobernantes. Una segunda trilogía en este cambio profundo es un nuevo sistema de auditorías y de fiscalización. Requerimos que el pueblo fiscalice de mejor manera todo el gasto y los dineros públicos, y al mismo tiempo tenemos que hacer una gran reforma del Congreso de la Unión, garantizando pues que hay que decirlo, desde el 97 que el PRI perdió la mayoría, como que se estancó el tiempo, se paralizó las transformaciones democráticas del Congreso, y necesitamos que sea una caja de cristal con muchísima transparencia en los gastos, con mayor profundidad en los debates legislativos, con mayor acercamiento de la población a las iniciativas. Y entonces necesitamos un nuevo sistema también de lucha contra la corrupción, porque este es algo que tenemos Ujú. que generar de manera permanente para evitar la degradación de muchísimas instituciones.
La reforma del federalismo también sigue estando pendiente. Entonces yo creo que debemos de aprovechar esta oportunidad, sí, para reducir los costos del financiamiento en la política, pero también una reforma muy profunda de todo el sistema político mexicano para lograr cumplir no solamente con los objetivos que se ha plasmado, que se ha planteado también el proyecto de la Cuarta Transformación, sino porque es indispensable llegar a mejores niveles de convivencia, de control, de rendición de cuentas, donde el pueblo pues también tenga la mayor capacidad para auditar y vigilar a sus gobernantes. A ver, pero en el tema del financiamiento, si se reduce, estoy de acuerdo contigo que es caro, pero si se reduce, ¿no se aumenta el incentivo para sacar dinero por debajo de la mesa, dinero que puede provenir de grupos criminales? No, yo creo que el financiamiento a las campañas debe de medirse, de mantenerse, pero el financiamiento ordinario a los partidos yo creo que no es necesario, no tiene mayor trascendencia. Hay partidos ricos, muy ricos, y la verdad es que la actividad política que realizan pues es muy pobre. Donde hay gastos, pues es en las campañas, y eso sí tiene que estar comprometido, reduciendo los costos, pero me parece a mí que toda la parte de la actividad ordinaria de los partidos no tiene ningún sentido que siga siendo financiada. Bueno, por otro lado, mencionas el tema de la prisión preventiva oficiosa para la compra del voto, para la utilización de programas sociales en materia electoral. Vemos, Alfonso, a una fiscalía electoral muy disminuida. No sé cuántas personas habrá bajo proceso por delitos electorales, pero pues da la impresión la fiscalía electoral que no existe. Sí, yo hay que recordar que fue el licenciado López Obrador quien presentó la iniciativa de prisión preventiva oficiosa a todos los que cometieran fraude, a los que compraran votos. Venimos de una experiencia muy negativa en el pasado, esto era el común denominador. Todo el movimiento democrático sufrió muchísimo con estas prácticas fraudulentas. Por eso llevamos a la Constitución la penalización máxima de todas las actividades que promovían las irregularidades electorales, y creo que tenemos que salir de estos cambios, de estas reformas, con instituciones mucho más fuertes, más consistentes, con mayor alcance y con capacidad de castigar a los infractores. Ya, y en cuanto a las instituciones, pues hay quien ve, Alfonso, a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala superior, pues completamente entregado al oficialismo, que siempre vota mayoritariamente 3-2, a veces 4-1, a favor de lo que beneficia al partido, al gobierno, pues no sé si tú lo veas así, pero bueno, esa es una visión que prevalece en la discusión pública. Pues yo creo que la reforma judicial tiene que alcanzar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que nos quedamos cortos en reformar todas las autoridades jurisdiccionales en materia electoral. Tengo la opinión de que no tiene sentido ni las salas regionales, ni los soples, los soples pues tienen que ver más con el INE, pero sí me parece a mí que tenemos que hacer una gran revisión de todos estos organismos para garantizar, sobre todas las cosas. Nosotros venimos de una lucha por la independencia de los órganos, una lucha por el profesionalismo, por la capacidad técnica, por la imparcialidad, y esto tiene que ser un principio básico que debe arrojar esta reforma y estos cambios legales y constitucionales en materia electoral, pero junto también con una transformación del sistema político. Aprovechemos esta oportunidad, no nos quedemos solo en la cuestión electoral. Las necesidades de transformación y de cambio abarcan muchas más instancias, espacios mucho mayores que el propio sistema de elecciones en el país. Bueno, me quedan 30 segundos, entonces sí va a haber una discusión amplia, ¿se va a convocar Sí, a la oposición, a voces independientes? Sí, tiene no solamente esta comisión, así ha sido diseñada, están los representantes de distintas secretarías, de las coordinaciones de asesores, y creo que la instrucción y el contenido del decreto es muy claro.
ábrase el debate, consúltese a todos, incorpórese los puntos de vista de la academia, de los especialistas, de la población, y creo que esto tiene que realizarse en un momento determinado. Pues hay relaciones de fuerza, hay opiniones mayoritarias que tienen que contemplarse también para la definición última de lo que sería el contenido de la Constitución y de las leyes. Pues bien, Alfonso, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias.